Voy a presentar a Gerardo Luca Samuilov. El señor Gerardo Luca es presidente de la Fundación Argentina Búlgara en Buenos Aires. Buen día, Gerardo. Buenos días, Annalise. Buenos días, Gerardo. Buenos días a la audiencia. Gracias. Gracias por estar y por tu buena predisposición para el programa. Bueno, mira, yo quería preguntar, el domingo fueron elecciones en Bulgaria. Quería que nos expliques de qué se tratan esas elecciones. Bien, bueno, en realidad estas fueron las terceras elecciones parlamentarias. Sí. Sí, porque no se había formado un gobierno parlamentario. En definitiva, seguramente lo sabremos o lo sabrán, Bulgaria no tiene un sistema presidencialista, sino tiene un sistema parlamentario. Sí. Con lo cual existe un presidente y un primer ministro. Luca, buen día. Explícanos un poquito la diferencia entre el sistema de Bulgaria y el sistema nuestro, el sistema que usamos en Argentina. Bien, en Argentina tenemos un sistema netamente presidencialista donde tenemos los poderes totalmente separados, un poder ejecutivo, hoy ejercido por el señor presidente Fernández, un poder legislativo con 2 cámaras, senadores y diputados, y un poder judicial. En Bulgaria existe un sistema no presidencialista, sino parlamentario, donde tiene gran poder el primer ministro, que es elegido por el poder legislativo, la legislatura. Y por otra parte tenemos un presidente que se divide en forma distinta las funciones a ejercer. Por lo tanto, no es comparable con el nuestro, donde nuestro poder ejecutivo es mucho más fuerte que el presidente de Bulgaria, en el caso de Rumen Radev, el presidente actual. ¿Sí? Bueno, que yo te quería preguntar si los argentinos con pasaportes búlgaros o búlgaros residentes en Argentina pueden votar. Sí, en perfectas condiciones. Hemos votado los que tenemos el pasaporte en condiciones. Hemos votado en la Embajada de la República de Bulgaria este día domingo y votamos para presidente, para elección de nuevo presidente y para los parlamentarios, ¿no? Sí. Para elección del Parlamento. Entonces había 2 listas. Una lista referida al nuevo presidente que se va a elegir, que en definitiva vamos a balotaje porque no hubo la mayoría necesaria, con lo cual este próximo domingo votamos nuevamente en segunda vuelta presidente, y en segundo lugar vemos las cuestiones de índole parlamentaria porque no hay una mayoría absoluta y seguramente hay un gobierno de coalición, el cual será dirigido o ejercido por un nuevo partido que se formó hace muy poco tiempo, de 2 economistas que formaron parte del gobierno de Rumen Radev, que se llama Continuemos por el Cambio. Ah, mira. Y es un nuevo partido de protesta, que como decía, se formó hace muy poquito, hace 2 meses, de 2 egresados de la Facultad de Harvard. Ah, mira, qué bárbaro. Que tienen un vínculo, más cercano con el presidente actual, que es Rumen Radev, que es un militar, de centro-izquierda. Se dice que es prorruso y que este sería su segundo mandato. Creo que el próximo presidente en segundo mandato sería Rumen Radev. Ajá, bueno. Y para los búlgaros en Argentina, ¿cómo sería el trámite? ¿Tienen que anotarse en el consulado, en la embajada? Hay 2 posibilidades, o anotarse previamente hasta una fecha determinada. Sí. Nosotros lo hemos difundido de la Fundación Argentina Búlgara, o directamente el día de la elección, del sufragio. Sí.
presentarse en la embajada con los documentos correspondientes, con pasaporte al día y demás, con el documento de identidad, digamos, Sí. y se completa un formulario en búlgaro, seguramente es ayudado por, si es que lo necesitan para que sea completado, para el que desconoce o no maneja en debida forma el idioma búlgaro, la escritura búlgara, Ajá. y realiza el sufragio correspondiente. Bien. Luca, vos este domingo pasado se votó. Ahora el domingo que viene vuelven a votar. ¿Qué cambia de una semana a la otra? ¿Algún partido no entra? ¿Hay algún sistema de alianzas distinto en una semana a otra? Porque nos parece, acostumbrados a lo que se hace acá en Argentina, que pasan 2 meses entre lo que, por ejemplo, es las PASO y la elección en primera vuelta, o de una primera vuelta a una segunda vuelta. Bueno, partidos que no participan, sistemas de alianza distintos. ¿Qué cambia para que en una semana pueda haber otra elección y que se pueda decir que los resultados van a ser distintos o van a ser acordes para poder formar una coalición de gobierno? No creo que cambie mucho la diferencia de Rumen Radev, el actual presidente, creo que es de un 22%, Sí. con lo cual es muy probable o posible que Rumen Radev renueve su mandato como presidente. Así que no creo que cambie nada en particular. Vamos a un balotaje y no dudo en que Rumen Radev renovará su mandato por segunda vez. ¿Y el sistema de alianzas con los otros partidos, cómo lo manejan? En las elecciones parlamentarias, donde hubo el inconveniente y es la tercera elección parlamentaria, Sí. no hubo acuerdo para decidir el primer ministro. Y esta vez creo que sí, porque la situación de Bulgaria es un tanto complicada, como lo es en Argentina, sumado a que se ha presentado poca gente a votar. Sí. La situación económica, hay una inflación que no es habitual, por lo tanto están pasando una situación económica complicada, sumado al avance de la pandemia. Bulgaria es uno de los países que se ha vacunado en menor medida, creo que un 23,5% de la población. Sí. Es uno de los países más pobres, pero más bellos de Europa. No se ha vacunado, con lo cual, según dicen, ¿no? Según la información, hay inconvenientes con ese tema. Así que estamos en una situación complicada en ese sentido, y tampoco dudo que se forme un gobierno de coalición donde ese partido nuevo, que tiene 2 meses de creación, dirija y haga las alianzas correspondientes para elegir al primer ministro. Gerardo, saliendo un poco del tema de las elecciones, este año se celebran 90 años de relaciones bilaterales, comerciales y diplomáticas entre Argentina y Bulgaria. Comentanos algo sobre eso, por favor. Sí, la embajada está llevando a cabo una buena tarea en la gestión de Stoyan Mikhailov y en las relaciones comerciales que ya existen y pueden existir entre Bulgaria y Argentina. En principio, Bulgaria, tenemos 2 formas de intercambio, digamos, económico entre ambos países. Sí. Bulgaria aporta elementos ya manufacturados, por ejemplo, tractores y maquinarias, y Argentina aporta elementos primarios, digamos, limones, distintos aspectos que hacen a la alimentación y demás, ¿sí? Sí. Entonces, Argentina aporta en ese sentido productos del agro a Bulgaria. Claro. Así que vamos avanzando en ese sentido. Es muy buena la gestión de Stoyan, que ya fue cónsul aquí en la Argentina, conoce el país y tiene, la verdad, que muy buen trato, es una gran persona. Y la cónsul Sofía, muy joven, pero con gran experiencia en trabajo y con voluntad de trabajo. Así que nuestra embajada, estoy orgulloso
de nuestros representantes que día a día trabajan para representar a Bulgaria de la mejor manera e intercambiar comercialmente, en este caso, y difundir el turismo en Bulgaria. Ok. Luca, decinos, o Gerardo, ¿cómo preferís que te llamemos? Gerardo, si preferís. Gerardo. Sí, discúlpame que no escuché tu nombre. Walter. Walter, Walter. perdón. No, por Walter. favor. Bueno, Gerardo, tomando en cuenta que el domingo en las elecciones se pueda llegar a conformar una alianza, se pueda conformar llegar a tener un buen presidente, primer ministro, ¿cómo ves el momento para apuntar a un crecimiento para Bulgaria? A partir de tener ya conformado lo que sería el aspecto político. Sí, la situación es compleja, digamos, Bulgaria está dentro de la Comunidad Europea, así que tiene o la ayuda o la facilidad económica de la Comunidad Europea, con lo cual se tiene que atener a las reglas y la legislación que la propia Comunidad Europea le aporta Sí. o le obliga, digamos. Eso por un lado. La situación de pandemia es bastante complicada para todo el mundo. Para Europa hoy en día estamos en otoño, donde han crecido los casos de COVID, con lo cual esto ha afectado en gran medida a la población. Bulgaria en sí es un país ordenado, yo lo he visitado muchas veces, así que yo creo que saldrá adelante en esta situación. Y yo creo que va a llegar una economía de tipo moderna, porque el gobierno actual creo que está haciendo bien las cosas y va a llevar adelante su segundo mandato, que seguramente sea Rumen Radev, el próximo presidente en su segundo mandato, como decía. Sí, vos decías del bajo porcentaje de vacunados en Bulgaria. También se repite en otros países del mundo y aparentemente ya no serían tan contemplativos con los antivacunas. ¿Vos ves que en Bulgaria puede llegar a pasar lo mismo? A tratar de forzar un poco más a que haya una vacunación. 20% es un porcentaje que prácticamente no existe. Creo que es 23,5%. Pero, bueno, sí. Sí, Walter, pero más allá de todo y más allá de las opiniones personales que podamos tener cada uno de nosotros, sí. Y de la acción que tengamos, ¿no? Por ejemplo, Italia habría un pasaporte sanitario, lo mismo puede pasar en Alemania. Yo creo que hay una tendencia a nivel europea de obligar a la vacunación, ¿sí? De dictar una ley donde se obligue a vacunar o donde solamente se pueda trabajar o mediante un testeo previo o mediante la vacunación. Los antivacunas, o digamos la gente que no cree en la vacuna, porque hay mucha gente que cree en las vacunas, pero no cree especialmente en esta vacuna porque no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Claro. Y se confronta con los derechos, digamos, los derechos a la libertad de elección. ¿Sí? Acá hay un choque entre dos derechos. La libertad de elegir a vacunarse, de la salud, y el peligro que puede encerrar la persona que no se vacuna y trasladar la enfermedad al vacunado. Claro. Estos son los derechos que colisionan realmente y los que están en juego. Exacto, sí. Yo creo que próximamente va a haber, creo que en Europa se está caminando hacia eso, hacia la vacunación obligatoria o hacia un testeo previo para ingresar al trabajo o a algunos lugares de comercios, supermercados y demás. Y entiendo yo que en marzo, en Argentina, copiaremos o seguiremos el rumbo seguido para Europa e iremos a una situación de tipo similar. Así es. Esa es la lectura que yo hago de la pandemia y de la vacunación. Claro.
Bueno, yo te quería preguntar algo que me han comentado y me dijeron que si te puedo preguntar, en Buenos Aires, ¿qué monumentos hay representativos de Bulgaria? ¿Podés comentarnos eso? Sí, el monumento que tenemos es del Vasilevsky, Ah, que es Vasilevsky. es el héroe nacional de Bulgaria. Sí. Como, Y dónde está como ubicado? Para la está gente que lo ubicado en quiere las ir a ver. barrancas, está ubicado en las barrancas de Belgrano, Ana. Ajá, Como te decía o como les decía, es el héroe nacional de Bulgaria. sí. Fue ahorcado por el Imperio Otomano turco. Oh, Bulgaria estuvo sometida durante 5 siglos al sí. Imperio Otomano, con Ujú. todas las consecuencias lógicas que trae estar sometido. Se habla mucho de distintos holocaustos o Sí, genocidios, es verdad. pero no se habla realmente del genocidio que ha sufrido Bulgaria durante 5 siglos, que Claro. no fueron pocos años, no fueron décadas o una década o 5 años, fueron 5 siglos. Muchísimo, muchísimo tiempo. De todos modos, Bulgaria pudo conservar su cultura y tradición a pesar de esto, Sí, es verdad. sostenida por la religión, por sus costumbres, por sus comidas, por sus tradiciones, por sus bailes. En definitiva, este, como les comentaba a vos, a Ana y a Walter, Sí. Bulgaria tiene un monumento y nosotros todos los 19 de febrero rendimos homenaje a este héroe, concurrimos con la embajada, con el embajador, con el cónsul y con todos los miembros de la colectividad, que nos reunimos y ofrendamos unas flores a ese monumento en honor a nuestro héroe nacional, Sí. eh, Vasilevsky. Qué lindo. ¿Se puede ir Buenísimo, a sí. ver la gente que quiera ir los 19 de febrero? Sí, por supuesto, están todos invitados. Nosotros habitualmente en el grupo de la Fundación Argentina Búlgara, en la página de la Sí, Fundación la Argentina podés dar Búlgara. así la gente que le interesa. Sí, sí, cómo no. La página es www.fab.org.ar. Bien, y la gente que no pudo ahora escuchar la radio puede llamar después o mandar un mensaje que acá va a quedar todo registrado y le podemos pasar la Sí, información. sí, por supuesto, nosotros estamos, como la Fundación es argentina-búlgara, nosotros tenemos abiertas las puertas a todos los que quieran conocer la cultura búlgara. Bulgaria es un país milenario, Bulgaria tiene casi, en el año 600, fue creada, Bulgaria es el país más antiguo Sí, de es el Europa. país más antiguo de Europa, así es. Bulgaria Tenemos ese posee, orgullo. Bulgaria posee una de las ciudades más antiguas del mundo, creo que la tercera ciudad, que es Plovdiv. Plovdiv Sí, tiene 8.000 años. Opa. sí, Ahí sí, es está, muy antigua. ahí estaba asentada la antigua Filipópolis, que Qué era la bárbaro. capital del Imperio Romano del Este. Bueno, se han encontrado vestigios de la historia increíble de los tracios, con todas las bellezas de los tracios en oro, que sería muy lindo visitar. Por eso, la nueva campaña y actividad de la, de la embajada es promover el turismo en Bulgaria a pesar de esta pandemia que nos aqueja, ¿no? Sí, sí, Y además Bulgaria nosotros, es muy mística para la gente que... Bulgaria, sí, 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 se dice que, no, que Dios cuando repartió el paraíso, Sí, yo lo le dio escuché. una parte, un pedazo de paraíso, un trozo de paraíso a Bulgaria. Sí, es Bueno. verdad, Esa que es la leyenda claro, búlgara. que repartió a todos algo y como cuando le tocó a Bulgaria no había nada, ya había repartido todo, le dio un pedazo de paraíso. Muy bello, Exacto, sí. Hermosa exacto. leyenda. Sí, una hermosa leyenda. Vos sabés Una hermosa. que en Villa Pueyrredón hay un pasaje que se llama Bulgaria. Sí, sí, lo sabemos, nosotros sabemos eso, la existencia Sí, del pasaje. Y también nosotros formamos parte de la Federación Argentina de Colectividades, Sí. sí, que a su vez se ha creado la Confederación Argentina de Colectividades, es decir, la Federación Argentina de Colectividades que reside en la capital, forma parte de la Confederación Argentina de Colectividades
que es a nivel nacional, en la cual yo soy vicepresidente segundo, y trabajamos para y por las colectividades a nivel nacional. Eso está buenísimo. Es muy interesante porque hacemos actividades de turismo, hacemos actividades, estuvimos hace muy poquito en Oberá, en la Fiesta Nacional del Inmigrante en Oberá, donde desarrollamos distintas actividades con las colectividades. Qué lindo. Estamos proponiendo la ley de colectividades donde se Qué proteja bueno. donde se protejan las instituciones de colectividades, teniendo en cuenta en este momento las cuestiones de índole económica surgidas por la pandemia. Hay que proteger a las instituciones de colectividades con determinadas secciones, con leyes o con una ley que permita la inembargabilidad en caso de deudas. Sí. Eso está genial que tengan esa ley, la ley de las colectividades. Estamos tratando el tema de la ruta del inmigrante para visitar todos los museos y todos los hoteles de los inmigrantes. Pero qué lindos proyectos. En definitiva, hemos llevado a las colectividades a nivel nacional, mediante la Confederación Argentina de Colectividades, en un proyecto que lo teníamos en mente hace muchísimos años. Sí. Y se ha concretado realmente. Qué y el bueno. orgullo es que Bulgaria esté presente en la Confederación Argentina de Colectividades con un cargo de vicepresidente segundo, Bueno. y que esté la Federación Argentina de Colectividades que reside en la ciudad de Buenos Aires, en ese lugar, ¿sí? Sí, porque sabés que Bulgaria no era muy conocida, o sea, la gente, yo decía, yo tengo ascendencia búlgara y decía, húngara, no, búlgara. ¿Y dónde es eso? ¿Y qué es búlgaro? O sea, yo no lo podía creer, y cuando creo que Alberto Fernández también dijo que Cristalina era húngara la primera vez, ¿te acordás? Me acuerdo. Bueno, Hay mucha confusión porque el húngaro tiene distinto origen. Claro, como pero rumano. yo te quiero decir que la gente no conocía, yo decía Bulgaria y no, nadie sabía. Recién ahora está conociendo más que, bueno, existimos los búlgaros, existe Bulgaria, así que bien por todo lo que se haga para darlo a conocer. Y por último quería preguntarte, ya que está finalizando el año, si tienen algún evento en el calendario como para cerrar el 2021. Sí, quería agregar algo más que es muy Sí, interesante sí. y para que lo sepas vos, Ana, lo sepa Walter y lo sepa la audiencia. Sí. Bulgaria tuvo un hecho muy importante, que es la salvación de los judíos. El pueblo judío búlgaro, Sí. fueron 60.000 personas que se opuso a la deportación hacia Auschwitz de los judíos. Mirá vos. Con lo cual, esto también es desconocido. Claro, sí. Y que le costó la vida al rey Boris II. Ah, mirá, no sabía. En manos de Adolfo Hitler, cuando lo cita a Italia, que dé las explicaciones del caso de por qué no deportaba a los judíos búlgaros. Mira, ¿y hay algún libro que cuente todo eso? ¿Hay algún libro? Sí, hay muchas. Es decir, la Embajada de Israel tiene conocimiento de eso. Sí. Hay bibliografía referida al tema. Porque la gente no sabe, deberían escribir un libro contando toda la historia, todas estas cosas, porque la Nosotros gente no... en la página habitualmente que tenemos, que también la podés dar si quieren. la damos, explicamos, y esto es un hecho muy importante porque le costó la vida nada más y nada menos al rey. Tremendo. El Parlamento fue el primer opositor. Mirá, pero para qué que esto se produzca. interesante, qué interesante. Entonces este es un hecho muy importante porque Bulgaria, como es un país de tradición cosmopolita, diverso, Claro. lo explode y vas a encontrar distintas religiones en la misma Sofía, que es la capital, vas a encontrar a metros la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia, el templo más antiguo judío de Europa y el más grande, y vas a encontrar una mezquita. Lo mismo pasa en Plovdiv. En Plovdiv vas a encontrar la diversidad total. Sí, mucha y Bulgaria diversidad. también salvó a los armenios del genocidio. Mirá vos. Bulgaria recibió a los armenios del genocidio
y un Claro. porcentual de la población búlgara es de origen armenio. Sí, sí, todo esto hay que Bueno, darlo a conocer porque Sí. la gente no sabe. la gente desconoce Sí, esto y hay que difundir la historia, a veces no totalmente. tanto la política, sino Exacto. la cultura y las tradiciones nacionales. Que Sí, no brindo sean. por ello también. Hoy en día yo tuve una conferencia que la brindamos en Tucumán Ajá, sobre el impacto de la globalización en las culturas nacionales. pero Entonces, qué bien. la idea es conservar la cultura nacional para que no sea opacada por Exacto, esta globalización mundial donde los países exacto. llegan a ser provincias Sí, frente a la globalización y no claro. pueden tener una decisión en libertad, soberana en sus políticas, motivado por estas cuestiones. Gerardo, tenemos Sí. un mensaje dice un beso grande a Gerardo Samilov de parte de todo el ballet Tangra Juventud. Gracias por apoyarnos a difundir la cultura de nuestros ancestros. Muchísimas gracias a los chicos, la verdad son de gran valor, son los que están activando la Fundación Argentina Búlgara, porque son los jóvenes los que son el motor, con los Claro. mayores, con la experiencia de los mayores, eh, con la dirección de Anabel, la verdad que los chicos hasta durante pandemia estuvieron ensayando Sí, y quieren participar en toda actividad que se realice a nivel ballet. sí. Con lo cual yo estoy muy agradecido, tenemos un muy buen contacto y vemos que cada día progresan más y mejor. Estuvieron en el Buenos Aires Celebra con un gran desempeño, así que mi gran respeto a los chicos, Un beso en grande para especial ellos. en especial a Anabel, que es una chica ordenada, trabajadora, bueno, todos los elogios para ella y para la familia que siempre está cerca de las actividades de la Fundación Argentina Búlgara. Así Y es. para finalizar, la última pregunta que me han hecho y no quiero dilatarlos más en el tiempo, el 4 de diciembre nosotros haremos una actividad referida a comida búlgara. Ay, qué lindo. Como hemos hecho más de una vez, no será un almuerzo ni una cena Ah, por las cuestiones que estamos pasando de la pandemia, claro. pero la idea es que se reserve comida, banitsa, que es la comida típica búlgara, Qué un plato típico rico. búlgaro, strudel, que también es un plato típico Sí, es búlgaro, riquísimo. la Bueno, banitsa tienen en que sus dos. comprar, tienen que encargar. ¿Cómo es? Se encarga? ¿Se llama al lugar? Sí, nosotros primero vamos por el sistema que se encargue Sí, y lo retiran por el sitio, que es en la calle Atuel, en Parque Patricios, que luego te voy a pasar la dirección bien, exacta, donde tenemos nuestra sede. sí. Así todos Y los que allí quieran comunicarse o llamar, llaman a la radio que va a quedar todo guardado para poder informarlo. la gente está encantada con la banitsa de queso y la banitsa de verduras, junto con el strudel, son los platos típicos a un buen precio porque se hace en forma artesanal y Claro. hasta la misma masa, ¿sí? La misma Ujú. masa es artesanal Sí, qué y todos rico, los qué rico. productos que componen la Ya, banitsa ya y se el me hace strudel agua son la hechos boca. A por esta hora nuestra que ya nos gente estamos acercando al mediodía. por nuestra gente que tiene gran experiencia en cocina y tradición búlgara. En Qué bueno. especial Rushka Rushka, claro. Miteva, que ella es la que se encarga de la dirección en cuanto a los platos que vamos a servir, a Jorge, bueno, a Graciela, a Claro. todos los miembros del Consejo Directivo de la Fundación que están preparando para este 4 de diciembre, Bueno, un se beso a pueden encargar y ellos, retirar. una felicitación, gracias por todo. Yo les mando un beso a todos de la Fundación Argentino Búlgara, al ballet. Te agradezco muchísimo, muchísimo a vos, Gerardo, señor presidente de la Fundación Argentina Búlgara, por haber estado en nuestro programa, que no será la única vez, ya volveremos a invitar porque hay muchísimos temas que han quedado por hablar. Y bueno, me despido y Nos despedimos y estaba viendo un mensaje de otras personas que tenemos que para él. entrevistar. Sí. Muchas gracias, Gerardo, por estar con nosotros. Muchas gracias, Gracias, realmente. Ana, gracias, Walter, y estamos siempre que lo necesiten para salir al aire
y hablar de cultura y tradiciones de Bulgaria y del mundo. ¿Cómo Muchas no? gracias. Será Gracias. la última vez. Es la primera, pero no va a ser la última, Exacto, seguramente. exacto. Cuando ustedes también necesiten difundir algo, acá estamos nosotros para a disposición de ustedes. Gracias a ustedes, que tengan una buena jornada y suerte con la radio, que veo que está en una buena actividad y una buena senda para toda la audiencia. Gracias. Gracias realmente. entonces. Gracias.